This evening, Esta noche I want to look at the text from 2 Corinthians 5 that we had read earlier, quiero ver el texto que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 5, where it speaks about us being ambassadors for Christ. donde habla de nosotros como embajadores de Cristo. So you might keep your Bibles open to that passage. Así que les animo a mantener sus Biblias abiertas en ese pasaje, 2 Corinthians 5, 2 Corintios 5, verses 16 to 21. versículo 16 al 21. When I was traveling in India one time, about 5 years ago, Cuando estaba viajando por la India hace algún tiempo, unos 5 años, my passport was stolen. mi pasaporte fue robado. You know that's a problem. Ustedes deben saber de que eso es problemático. Fortunately, we were in the capital city of New Delhi. Afortunadamente estábamos en la capital de la India, New Delhi. That's where the U.S. Embassy is. Ahí es donde la embajada de los Estados Unidos está. So I was with one of my colleagues. We both lost our passports. Y estaba con uno de mis colegas. Los dos habíamos perdido nuestros pasaportes. So we went. It was nighttime. So the next morning we went quickly to the U.S. Embassy. Era en la noche, así que a la mañana siguiente fuimos a la embajada de los Estados Unidos. And outside the U.S. Embassy, it was a very long line. Y afuera de la embajada de los Estados Unidos había una gran fila. These were Indians wanting to get a visa to go visit the U.S. Estos eran hindúes, los cuales querían tener una visa para poder ir a los Estados Unidos. And you know, even here in La Paz, that can be quite an ordeal. Y sabemos también de que incluso aquí en La Paz muchas veces podemos ver eso, ¿verdad? But my friend and I, we are U.S. citizens. Pero mi amigo y yo somos ciudadanos estadounidenses. So we went up to the front of the line and showed the guard our driver's license. Así que fuimos adelante de la fila y le mostramos al guardia nuestra licencia de conducir. He said, come. Y él dijo, ok, pueden pasar. We went in a different door, Fuimos por otra puerta and we were quickly served by the embassy personnel. y fuimos servidos muy rápidamente por el personal de la embajada. Within 2 hours, we each had temporary passports. En 2 horas nosotros ya teníamos unos pasaportes temporales. Now, getting out of India was another challenge. Ahora, en aquel momento, salir de la India fue otro desafío. Because they also require you have your Indian visa to be shown when you leave the country. Porque también te requieren que tú muestres tu visa india para salir del país. Our visas were in our passports. Y nuestras visas estaban en el pasaporte. So that's another story. Getting out of India it took another 2 days. Bueno, esa es otra historia, pero salir de la India en aquel viaje nos tomó 2 días más. But my point here is the embassy. Pero mi punto aquí es el tema de la embajada. You're in the capital city here. Ustedes están aquí en una ciudad There capital. are embassies of many countries on the streets. Hay embajadas de muchos países en las calles. Each of those embassies has its own staff. Cada una de esas embajadas tiene su propio personal And they handle the issuing of visas or replacing passports. y manejan el tema de las visas o de reemplazar pasaportes. If you want to go visit their country, you got to go there to get a visa. Si quieres ir a visitar alguno de esos países, tú debes ir a esa embajada a conseguir una visa. And if I had an issue here, I would go to the U.S. Embassy for help. Y si yo tuviera algún problema en este país, yo iría a la embajada americana para que me ayuden. That foreign embassy signifies that that country has diplomatic relations with Bolivia. Tener embajadas de países extranjeros, eso significa de que en mi país, ese país tiene relaciones con el país de Bolivia. And the grounds around that embassy are a safe place. Y la tierra o el lugar donde están las embajadas es un lugar seguro For those who may be seeking asylum in that country. para aquellos que quizás necesiten buscar asilo en ese país. Those embassies represent their nation's presence on foreign soil. Las embajadas representan la presencia del gobierno de ese país en un país extranjero. They are symbolic in that sense. Son simbólicos en ese sentido. So I was recalling some recent headlines regarding embassies. Y estuve viendo algunas noticias que tenían que ver sobre algunas embajadas. A member of the U.S. Air Force died after setting himself on fire outside the Israeli embassy.
Un capitán de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos murió fuera de la embajada en Israel después de que él mismo se prendió fuego. A man from Chicago attempted to firebomb the Chinese embassy. Un hombre en Chicago intentó hacer explotar la embajada de China en esa ciudad. Mexico cut diplomatic ties with Ecuador México cortó tratos diplomáticos con Ecuador after police stormed its embassy in Quito to arrest a politician. después de que la policía de Ecuador fuera a la embajada de México en Quito e intentara arrestar un político. Protesters in Dublin, Ireland called for the expulsion of the Israeli ambassador. Hubieron protestas en Dublín, Irlanda, pidiendo de que la embajada de Israel sea removida. Nearly every day there's some news story about embassies somewhere. Y casi todos los días hay alguna historia sobre alguna embajada en algún lugar. This is international relations, Estos son relaciones internacionales. quite literally at street level. Literalmente podemos verlas al nivel de la calle. Think with me for a moment about those who are the embassy staff. Por favor, piense conmigo un momento, ¿quiénes son aquellos que son parte del personal de una embajada? Some of them, of course, are locals. They live, if we're talking about the embassy here in La Paz, some of them are paseños. Claramente, si tenemos una embajada aquí en La Paz, muchos de los que trabajan en esta embajada van a ser personas de ese mismo país. Por ejemplo, acá probablemente tenemos personas en nuestra embajada trabajando que son paseños. But at higher levels, those who need to handle sensitive information, Pero normalmente las posiciones más elevadas del personal que tiene que manejar información bastante sensible or security matters, o algunos temas de seguridad, they are citizens of their own nation. muchas veces ellos son personas que pertenecen a esa nación. And heading up the embassy staff is a person called the ambassador. Y, can you repeat that, please? Heading up the staff, the chief. El jefe de la embajada es lo que nosotros llamamos el embajador. This man or woman represents their country's interests abroad. Este hombre o mujer representa los intereses del país de manera general. He or she is the one who communicates official messages from their government to, say, the Bolivian government. Él o ella son los que informan acerca del mensaje de su nación hacia el gobierno, por ejemplo, acá el gobierno boliviano. He or she is the face of their country in Bolivia. Él o ella son la cara de su país aquí en Bolivia. So, looking at our passage now in 2 Corinthians, Ahora, volviendo a nuestro pasaje aquí en 2 Corintios capítulo 5, Paul uses the word ambassador. Pablo utiliza la palabra embajador. It's no accident. Y eso no es un accidente. It's a beautiful metaphor. Es una metáfora muy bella And it's full of meaning for us. y está llena de significado para nosotros. Why is that? ¿Por qué es eso? Well, the church. Esto es por la iglesia. The church is an embassy. La iglesia es una embajada. The church is an embassy of God's kingdom. La iglesia es una embajada del reino de Dios. We are all fellow citizens of our true homeland, Todos somos ciudadanos de nuestra verdadera ciudad, which is Christ's kingdom. que es el reino de Cristo. Yes, I'm a citizen of the U.S. Sí, yo soy un ciudadano americano. You are citizens of Bolivia. Ustedes son ciudadanos de Bolivia, But we have dual citizenship, don't we? pero tenemos una doble ciudadanía, ¿verdad? We are citizens of Christ's kingdom. Somos ciudadanos del reino de Cristo. And that citizenship takes precedence, higher loyalty. Y esa ciudadanía tiene preeminencia, esa requiere una mayor lealtad. So in Christ's kingdom, we are all fellow citizens. Así que en el reino de Cristo todos nosotros somos ciudadanos And we all, living in this world, we are all on foreign soil. y viviendo en esta tierra todos nosotros estamos en tierra extranjera. We are aliens in a foreign culture. Somos extranjeros en una cultura extraña And we are much more than embassy staff. y somos mucho más que simplemente el personal de una embajada. We are acting, each one of us, in the role of ambassador. Cada uno de nosotros tenemos el rol de un embajador. As Christ's ambassadors, Así como embajadores de Cristo, we represent King Jesus in this world. representamos al Rey Cristo en este mundo. We are saying, thus says the King. Nosotros lo que decimos es, así dice el Rey. We are his
authorized representatives. Somos sus representantes autorizados. We are his spokesmen, spokeswomen. Somos aquellos los cuales van a hablar por él. Now, this passage, we could look at it in many different ways. Ahora, este pasaje podemos verlo de muchas diferentes maneras. We could explore the concept of being a new creation in Christ. Podemos explorar el concepto de ser una nueva criatura en Cristo. We could go into detail about the role of an ambassador Podríamos ir al detalle de qué significa ser un embajador or the audience the ambassador speaks to. o la audiencia a la que un embajador le va a hablar. But we don't have time to do all of that. Pero no tenemos tiempo para hacer todas esas Each of cosas. those would be a sermon in itself. Cada una de esas podría ser un sermón en sí mismo. Today, I want to focus on what is our message as Christ's ambassador. Hoy día me quiero enfocar en cuál es nuestro mensaje como embajadores de Cristo. What has King Jesus sent us to say? ¿Qué es lo que el Rey Jesucristo nos envió a decir? What are we to speak to those around us who are not familiar yet with his kingdom? ¿Qué es lo que nosotros debemos hablar hacia aquellos que todavía no están familiarizados con el reino de Cristo? They are not yet citizens of it like we are. ¿Qué es lo que debemos hablarles a aquellos que todavía no son ciudadanos del reino de Cristo como nosotros lo somos? So, all of us are ambassadors. Todos nosotros somos embajadores. All of us, to change it a little bit, we are on mission. Todos estamos en una misión. We are all missionaries. Todos somos misioneros. Whether we go across the ocean or across the streets. Ya sea que vayamos más allá del mar o que crucemos simplemente la calle. We are on mission, or we could say we are ambassadors. Estamos en misión porque somos embajadores Places where we work. en el lugar donde trabajamos. If you're a student, then on your campus, in a classroom, Si eres un estudiante, quizás ahí en tu universidad, en tu salón de clases, in the marketplace, quizás en el mercado, wherever God has planted you, donde sea que Dios nos haya puesto, you are his ambassador somos sus embajadores, with a message. con un mensaje para decir, para entregar. So again, what then is our message as his ambassador? Así que una vez más, ¿cuál es nuestro mensaje como embajadores? Well, let's look at our text once again. Bueno, quiero ver una vez más nuestro texto It's pretty clear. Look at verses 19 and 20. y es bastante claro. Escuchen el versículo 19 al versículo 20. It says, God was reconciling the world to himself, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, not counting their trespasses against them, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, and entrusting to us the message of reconciliation. y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Therefore, he says, we are ambassadors for Christ. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, God making his appeal through us. como si Dios rogase por medio de We nosotros. implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oh, it's very clear, isn't it? ¿Es bastante claro o It's a no? message of reconciliation. Es un mensaje de reconciliación. It says, we implore you, be reconciled to God. Él dice, nosotros les rogamos, reconcíliense con Dios. So I want to look at this idea of reconciliation. Así que ahora quiero ver esta idea de la reconciliación. First, in 3 points. First, why is reconciliation Quiero needed? ver 3 puntos. El primero es por qué necesitamos la reconciliación. Secondly, how can people be reconciled to God? ¿Cómo las personas pueden ser reconciliadas con Dios? En segundo lugar. And thirdly, the glorious results of being reconciled. Y en tercer lugar, los gloriosos resultados de ser reconciliados con Dios. So first, why is reconciliation needed? Así que primer punto, ¿por qué se necesita la reconciliación? Well, the truth is, the world is at war with God. Bueno, la verdad es de que el mundo está en guerra con Dios. God's rule and his kingdom, people do not want to hear about. Dios reina sobre su reino y las personas no quieren escuchar sobre eso. People say, well, we would rather run our own lives, thank you. Nosotros preferimos decir, no, preferimos nosotros guiar o gobernar nuestras propias vidas, gracias Dios. We don't want anything to do with the church or organized religion. No queremos nada que ver con la iglesia o la religión organizada. Church can be so oppressive and restrictive. La iglesia puede ser tan opresiva y tan restrictiva. It just makes me feel guilty all the Me hace sentir culpable todo el tiempo.
Give me the freedom to do what I want to do. Dame la libertad para hacer lo que yo quiera. I'll set my own goals. Yo voy a poner mis propias I'll metas. write my own rules. Yo voy a poner mis propias reglas I'll live the good life. y yo viviré una buena vida. Even the prosperity preachers, they say you can have your best life now. Incluso los predicadores de la prosperidad en nuestra época les dicen, ustedes pueden tener su mejor vida ahora. Appeals to that flesh in us, doesn't it? Apelando a la carne en nosotros, ¿verdad? But there's a problem with this. Pero hay un problema con eso. With everyone writing their own rules, Si cada uno va a escribir sus propias reglas, who is to say what is good and right? ¿quién va a decirnos qué está bien y qué está mal? Everybody's doing his own thing. Cada uno haría lo suyo. It's a recipe for anarchy. Y es una receta para la anarquía. You can just look at our Western culture. It's crumbling around us. Y ustedes pueden ver, la cultura occidental se está desmoronando enfrente de nosotros. In the U.S., Y en los Estados Unidos we can't even agree on what a man or a woman is. ya no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en qué es una mujer y qué es un hombre. I'm reminded of that dark period in the book of Judges. Me recuerda a ese periodo tan oscuro en el libro de Jueces, It says everyone did what was right in his own eyes. donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, In those days there was no king in Israel. porque en aquellos días no había rey en Israel. And one of the Old Testament prophets wrote, he said, truth lies fallen in the streets. Y uno de los profetas va a decir, la verdad está ahí tirada en las calles. So today, in much of Western culture, there's little consensus on what is good and right. Y ahora en la cultura occidental la verdad es de que hay muy pocos consensos en qué es bueno y qué está mal. God has been banished from the public square, from public discussion. A Dios se lo ha querido expulsar de las discusiones públicas. And there is really an insane chorus of voices, Y hay una locura de voces a nuestro alrededor. voices that call evil good and good evil. Voces que le dicen al mal bien y al bien mal. You turn on the television, read the newspaper. Tú puedes solamente encender la televisión o leer el periódico. We are at war with God. Estamos en guerra con Dios. But to put it even more personally, Pero para ponerlo un poco más personal, because a society is made up of individuals. porque una sociedad es hecha por individuos Individuals have their own beliefs. y cada individuo tiene sus propias creencias We all make daily choices based on those beliefs. y cada uno hacemos diferentes elecciones basados en esas creencias. So we need to look inside Así que realmente debemos ver dentro nuestro to examine our own hearts. para examinar nuestros propios corazones. The Russian author Solzhenitsyn wrote this. El autor ruso Solzhenitsyn escribió esto. He says, the line between good and evil runs not through states, Él dijo, la línea entre el bien y el mal no depende del Estado, does not run between states or between classes or between political parties. no depende del Estado, de las clases o de los partidos políticos, But that line runs through every human heart. sino que esa línea depende del corazón de cada ser humano. So what do we see in our hearts? Así que, ¿qué es lo que vemos en nuestros corazones? We see hearts at war with God. Vemos corazones que están en guerra contra Dios. Everyone longing and striving for the good life Cada uno deseando y peleando por la buena vida, by whatever definition they may attach to it. por cualquier definición que le hayan puesto a la buena vida. And everyone has their own idea of how to achieve it. Y cada uno tiene su propia idea acerca de cómo lograrlo. And everyone believing that lie, just follow your heart. Y cada uno siguiendo esas mentiras dicen, solo sigue tu corazón. And it is a lie. Y es una mentira. Let's do a little thought experiment. Vamos a hacer un pequeño experimento de pensamiento. Think of your life as a film. Imagina tu vida como una película. The story of your life from birth to death. La historia de tu vida desde que naciste hasta que mueras. And it's up to you to write the script for this film. Y tú eres el encargado de escribir el libreto de esta película. The main character, of course, is you. Y el personaje principal, obviamente, eres tú. There are many scenes in this story. Y hay muchas escenas en esta película. As you move from place to place, Las escenas tienen que ver con cuando te mudaste de un lugar a otro, you're getting older, mientras te vas volviendo viejo, an education, tienes una you educación, start a career. comienzas una carrera.
all the while striving for your idea of the good life. Mientras tanto, mientras tú peleabas y buscabas aquello que tú considerabas que era una buena vida. Well, there are many other characters playing a part in your script. Ahora, puede haber muchos más personajes teniendo algún lugar en tu In your film. en tu película. Your parents, of course. Tus padres, obviamente, Your siblings. tus hermanos, Maybe your spouse. quizás tu cónyuge, Whom you chose to be a part of your film. que tú escogiste que sea parte de tu película. Maybe you've got children, right? Quizás tengas hijos, You have friends in your story. tienes amigos en tu Some historia, of them lifelong friends. algunos de ellos amigos de toda la vida. Teachers along the way. También tienes maestros, Mentors who have helped you. mentores que te han ayudado. But you know, a curious thing. Pero sabes, hay algo curioso. For most people, Para la mayoría de la gente, God is nowhere to be found. Dios no se lo puede encontrar en ningún lugar. God is not in the drama of their life. Dios no está en el drama de sus películas, He's not de sus even- vidas. He doesn't even have a guest appearance. Ni siquiera aparece como un actor invitado. God is largely unhelpful and irrelevant. Dios se lo trata como alguien que no es de ninguna ayuda y es irrelevante. In this film, you are also the director and the producer. Y en esta película tú también eres el director y el productor. You control the narrative. Tú controlas la narración. So people say, I don't need interference from God. Y la gente dice, no necesitamos que Dios interfiera. I'm writing my own story. Yo estoy escribiendo mi propia historia. But there's a problem with this. Pero ahí hay un problema. The reality is we are not in complete control of our lives. La realidad es de que nosotros no estamos en completo control de nuestras The vidas. pages of that script cannot all be written by you. Las páginas de ese relato no pueden ser escritas solamente por ti. There are so many things that are outside of our control. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Cancer happens. Cáncer puede llegar. Heart attacks come. Infartos de corazón pueden llegar. Rampant inflation happens. De repente llega la inflación a la economía. Earthquakes, Terremotos, wildfires, incendios forestales, tornadoes. We have tornadoes in the U.S. tornados. Nosotros tenemos tornados en los Estados Oh, Unidos. I heard you had one in El Alto. Aunque escuché que tuvieron uno en el Alto hace poco. You can't control such things. No podemos controlar esas cosas. Bad things really do happen to good people. Malas cosas realmente le pasan a, entre comillas, personas buenas. Some people come to realize this, Algunas personas se han dado cuenta de that esto, they're not in control. de que no están en And control. they think life is just a crapshoot. Y piensan de que la vida realmente es una porquería. You just do the best you can Así que haz lo mejor que puedas and leave it to the fates y déjalo al destino or to karma o al karma or whatever helps you get through life's ups and downs. o cualquier cosa que te ayude a mantenerte firme entre los altos y bajos de la vida. But, my fellow ambassadors, Pero, mis queridos embajadores, let's consider the message from our King. consideremos el mensaje de nuestro rey, Our King, nuestro rey, our Maker, nuestro hacedor. He is the true writer of the script of our lives. Él es el verdadero escritor del libreto de nuestras vidas. Indeed, the script of everyone's life. En realidad es el escritor del libreto de todas las vidas de todos, Everyone in the world, todos en el mundo, in every detail. en cada detalle. It is He who defines with authority what is good and right and true. Él es quien define con autoridad qué es bueno, justo y verdadero. It is God who says this is right and this is wrong. Es Dios quien dice esto es bueno o esto es malo. He is the one who says this is the path to walk in. Él es el que puede decirnos este es el camino por el cual deben seguir. And He is also the one who says you have strayed off the path and you are on dangerous ground. Y también es Él el que nos dice tú te has alejado del camino y estás en una tierra peligrosa. The road you have chosen leads not to the good life, El camino que has escogido no te va a guiar a una buena vida, but to death. sino a la muerte. And we have all, at some point, walked off that path. Y todos en algún momento hemos caminado por ese camino. The Bible calls that wandering, that deviation from the path, sin.
La Biblia nos dice qué significa eso de desviarnos del camino. Le da una palabra para eso y es pecado. From the very first day we were born, Desde el primer día que nacimos, sin was that defining, that motivating principle within us. el pecado es aquello que nos define, es aquel principio que nos motivaba. Do you ever have to teach a little child how to lie? ¿Alguna vez han tenido que enseñarle a un pequeño niño que mienta? See, we've inherited a sinful nature from birth. Ven, nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa desde que nacimos. We've strayed off the good and right path. Nos hemos perdido del buen y verdadero camino. If we continue to follow our own will rather than God's will, that does not lead anywhere good. Si continuamos, can you repeat that, please? If we continue to follow our own will rather than God's will, Si nosotros continuamos siguiendo nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, that path leads to death. ese camino nos guía a la muerte. We are rebels in God's universe, Somos rebeldes en el universo de Dios and we need to be reconciled to the King, y necesitamos ser reconciliados con el Rey or we will die. o vamos a morir. And I'm not talking so much about physical death. Y no estoy hablando tanto acerca de la muerte física. It's an eternal death, an eternal separation from our Maker. Estamos hablando de una muerte eterna, de una eterna separación de nuestro Creador, con nuestro Creador. The wages for this is not the good life, but banishment from God's presence. El pago de esto no es una buena vida, sino ser expulsados de la presencia de Dios. So that's why we need reconciliation. Así que ahí está, ese es el por qué necesitamos reconciliación. The second question then, can we be and how can we be reconciled? Ahora la segunda pregunta, ¿podemos ser reconciliados y can you repeat the question? Can we be and how How? do we be reconciled? ¿Podremos ser reconciliados y cómo podemos ser reconciliados? Well, as we've seen from our passage, the answer is yes, you can be reconciled. Ahora, como pueden ver en nuestro pasaje, la respuesta es sí, podemos ser reconciliados. You may have heard stories from the end of World War II Quizás han escuchado algunas historias del final de la Segunda Guerra Mundial. of Japanese soldiers who continued to fight. Los soldados japoneses que continuaban peleando, They had not been told, they didn't know the war was over. no les habían dicho que la guerra ya se había terminado. There's a story of one soldier named Hiroo Onoda. Había la historia de un soldado japonés que no sé pronunciar su nombre, He was deployed in the Philippines in 1944. al cual se lo envió a las Filipinas en 1974. And he was instructed to hold that island, the island of Lubang, Y se le había dado la instrucción de que permanezca y que tome esa isla until the Japanese army returned. hasta que el ejército japonés regrese. So Onoda took those orders very seriously. Así que este soldado tomó esas órdenes muy en serio He fought a guerrilla war on that island y peleó en una guerra en esa isla for 30 years por 30 años. until he finally surrendered in 1974. Perdón, este soldado comenzó eso en 1944 y Various- peleó una guerra, sorry, I can clarify something. Okay. Y peleó una guerra la cual ya había terminado hasta 1974, seguía peleando. 30 years. Así que 30 años. Search parties were sent out to try and find him. Algunos grupos de búsqueda fueron enviados para intentar encontrarlo They found him. They could not convince him that Japan had lost the war y lo encontraron y ni siquiera podían convencerle de que Japón había perdido la guerra and that he could go home. y de que ya podía irse a su casa. He simply wouldn't believe it. Él no lo podía creer. So, Mr. or Mrs. Ambassador, Así que, señor o señora embajadora, what about your unbelieving friends ¿qué tal acerca de tus amigos incrédulos who don't know they can go to their true home? que no saben que pueden irse ya a su verdadero hogar? What will you say to them, ¿Qué les dirías a ellos? to that coworker,
a esos compañeros de trabajo, that relative or that classmate, a esos familiares o quizás algún compañero de curso, to that neighbor of yours a aquel vecino who desperately needs to know que desesperadamente necesita saber. they can be reconciled, Ellos pueden ser reconciliados con Dios. that they can come home. Ellos pueden ir a casa, ir al hogar. But what is required for that reconciliation to take place? Pero ¿qué es lo que se necesita para que esa reconciliación se consiga? What do they need to do to have peace with God? ¿Qué es lo que ellos necesitan hacer para tener paz con Dios? What would you say then as an ambassador of King Jesus? ¿Qué es lo que tú dirías como un embajador del Rey Jesús? Well, here's some things you might say. Bueno, aquí hay algunas cosas que deberías decir. Maybe you'll agree with me. Espero que probablemente estés de acuerdo conmigo. Friend, you need to go to church. Amigo, tú necesitas ir a la iglesia. You need to pray to God. Necesitas orar a Dios. You need to give some money to charity. Necesitas regalar algo de dinero a la caridad. Do some volunteer work in your community. Quizás puedes hacer algún voluntariado en tu comunidad. Feed a beggar on the street. Quizás alimentar a un pordiosero en la calle. Do some of these things and you'll be right with God. Haz algunas de estas cosas y seguro vas a estar bien con Dios. These are all good things. Todas esas son cosas buenas, But here's the truth. pero esta es la verdad. Even if you did all of that, Y incluso aunque lograras hacer todo eso, you never earn your way to God. nunca vas a poder ganarte el camino hacia Dios. Oh, those things might help you to feel better about yourself. Oh, quizás esas cosas te ayudan a sentirte mejor contigo mismo, But actually what happens when you do that is put you on a treadmill. pero realmente lo que pasa cuando haces eso es como si estuvieras en una caminadora. You keep running and running and running. Estás corriendo y corriendo y corriendo. I got to do more and more and more. Y tengo que hacer más y más y más. I got to give more money to the church. Tengo que dar más dinero. I got to feed more people on the streets. Tengo que alimentar más personas en la calle. There's no assurance that you have done enough. Pero nunca habrá la seguridad de que hayas hecho suficiente. That is the way of religion. Ese es el camino de la falsa religión. It's what you do to try to earn God's favor. Eso es lo que tú haces para intentar ganarte el favor de Dios. You're trying to get reconciled with God. Tú estás intentando reconciliarte con Dios. Some people get on that path Y algunos van por ese camino and say, I can't do this. y dicen, no, no puedo. So they give up. Entonces se rinden. There's no way God will ever accept me. No hay forma de que Dios me acepte. My life is so messed up. Mi vida está tan destruida, destrozada. How could God ever love me? ¿Cómo Dios podría amarme a mí? I've made so many bad choices. He tomado tantas malas decisiones. So many regrets. Tienes muchas cosas de las que te arrepientes. I have no hope. Y entonces no tengo esperanza. What if I told you there's a better way? ¿Y qué tal si te digo que hay un mejor camino? A way that might not occur to you in your wildest dreams. Y un camino que quizás que nunca se te hubiera ocurrido a ti en tus sueños más salvajes. Listen to this. You don't have to try to make your own way back to God. Escucha esto, tú no necesitas hacer tu propio camino hacia Dios. You don't have to clean up your life to make yourself acceptable to Him. Tú no necesitas limpiar tu propia vida para hacerte aceptable ante Él. No, God has made a way, No, Dios hizo un camino. and He has made you acceptable. Y Dios es el que te hace aceptable. This is the simple message of the gospel. Este es el mensaje sencillo del Evangelio. Your way back to God, Tu camino de regreso hacia Dios, your acceptance with Him, el que seas aceptado por Dios, is not something you strive to achieve or earn. no es algo que tú puedes esforzarte para lograr o ganarlo. It's a gift, Es un regalo. a free gift. Es un regalo gratuito. You get gifts at Christmas time. You receive Ustedes gifts dan y reciben regalos en la época de Navidad, ¿verdad? or on your birthday. O en sus cumpleaños. Did you work to earn those gifts? ¿Tú trabajaste para recibir esos I regalos? sure hope not. Espero que no. Did you pay to get those gifts? ¿Tú pagaste para recibir esos regalos? That was truly a gift, no. Entonces, si no serían realmente regalos.
Look back with me at verses 18 and 19. Vean una vez más conmigo el versículo 18 y 19. Talking about this reconciliation, Hablando de esta reconciliación, he says, all this is from God, él dice, y todo esto proviene de Dios, who through Christ reconciled us to himself. quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. See, it is God's work. Ven, es la obra de Dios. He's the one who has done what was necessary to make reconciliation. Él es el que hizo lo necesario para que podamos ser reconciliados. He says he has given us then a ministry of reconciliation. Y dice, entonces nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. In verse 19, that is in Christ, God was reconciling the world to himself. Y en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Not counting their trespasses against them, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, and entrusting to us the message of that reconciliation. y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Do you see it? Puedes verlo ahí. See what God has done in sending his son Jesus. Puedes ver lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Through what Jesus has done, the war is over. Por lo que Cristo hizo, la guerra se terminó. You can come home. Tú puedes regresar a tu hogar. See, it said, not counting their trespasses against them. Dice acá que no va a contar los pecados a los hombres. This is the amazing achievement of the cross. Este es el gran logro de la cruz. We had all sinned, all of us. Todos hemos pecado, cada uno de Right, nosotros. in thought, word, and deed. En pensamiento, palabra y hecho. We were rebels against God's rule in our lives. Somos rebeldes del gobierno de Dios en nuestras vidas. That story we were writing was not for God's glory, but for ours. Esa historia que estábamos escribiendo era no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. But God is a just and holy God. Pero Dios es un Dios santo y justo. And that rebellion demanded payment. Y esa rebelión lo que demanda es un pago. That's what Jesus has accomplished. Y eso es lo que Cristo cumplió. As our substitute, he died in our place. Como un sustituto, Él murió en nuestro lugar. He paid the penalty for our disobedience, Él pagó el castigo por nuestra desobediencia, for our wandering away and our writing our own stories. por al habernos alejado y haber nosotros querido escribir nuestra propia historia. When you put your faith in Christ, he becomes your sin bearer. Cuando tú pones tu fe en Cristo, Él se convierte en aquel que va a cargar tu pecado. On that cross, he bore the guilt and the shame of your sins and mine. En esa cruz, Cristo cargó nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra vergüenza, tanto la tuya como la mía. And a wonderful exchange took place at Calvary. Y un intercambio, un increíble intercambio tomó lugar en el Calvario. Christ took upon himself our sins. Cristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados, All the guilt, judgment, and condemnation that they deserve. toda la culpa, el juicio y la condenación que merecían, And in exchange, y en cambio a eso, he gave us the gift of his perfect righteousness. Él nos da el regalo de su perfecta justicia. That is right standing with God, reconciliation with God. Eso es el poder estar a cuentas con Dios. Esa es la reconciliación con Dios. Look at verse 21. Vean el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. This is the gospel in a nutshell. Este es el evangelio en una forma resumida. Christ became sin for us, Cristo se convirtió en pecado por our nosotros. sin bearer in the eyes of God, Él fue el que cargó nuestro pecado en los ojos de Dios. and your union with him by faith Y al unirte a Él por la fe, carries you with Christ through the punishment of the cross es como si Cristo estuviera llevándote a ti a través del castigo de la cruz into the tomb hasta la tumba and then on to new resurrection life. y después de eso a una resurrección, una nueva vida, New creatures indeed. una nueva criatura realmente. Whoever's united to Christ by faith Cualquiera que esté unido a Cristo por la fe is then declared in God's eyes to be reconciled to him, es declarado ante los ojos de Dios como alguien reconciliado, accepted by him, aceptado por Él, no longer God's enemy. nunca más tu enemigo. You're a new creation, Y entonces también eres una nueva creación, new life, tienes una nueva vida. the truly good life.
la verdadera buena vida. a citizen now of God's kingdom, Un ciudadano ahora del reino de Dios, reconciled to the King. reconciliado con el rey. The war is over. La guerra ha terminado, Peace has come. la paz ha llegado The embassy gates are thrown wide open to welcome you. y las puertas de la embajada se han abierto completamente para recibirte. That's quite a message we have to tell others. Ese es el gran mensaje que nosotros tenemos para decirle a otros. I must ask, do you know that message yourself? Ahora debo preguntarte, ¿tú conoces este mensaje por ti mismo? Have you experienced in your own life that reconciliation? ¿Has experimentado en tu propia vida esa reconciliación? If not, there's plenty of people here who would love to sit down and talk to you about that. Si no has experimentado esta reconciliación, hay mucha gente aquí en la iglesia con la cual estaría dispuesta a sentarse contigo a conversar un poco. For those of us who are followers of Jesus, Para aquellos que somos seguidores de Cristo, how are you doing about telling that message? ¿cómo estamos en este tema de hablar de este mensaje? Are you praying for those who don't know Jesus? ¿Estás orando por aquellos que no conocen a Cristo? Do you look for opportunities to speak with people about Jesus? ¿Buscas por oportunidades para hablar con las personas sobre Cristo? Do you know how to share a short testimony of your own faith? ¿Sabes cómo poder tú dar testimonio de tu propia fe? Un pequeño testimonio de tu fe. Jesus said, lift up your eyes and look. The fields are white unto harvest. Jesucristo dijo, levanten los ojos y vean, los campos están blancos para la There are cosecha. people all around us who need to hear that message. Hay gente a todo nuestro alrededor que necesita escuchar este mensaje. It needs to be on our minds throughout each day. Necesita estar en nuestra mente cada día. When you leave the house in the morning, Cuando te vas de tu casa en la mañana, a simple little prayer, Lord, who will you bring across my path today? una pequeña oración diciéndole, Señor, ¿a quién traerás el día de hoy por mi camino? You might even say, Lord, please bring someone across my Y quizás incluso vas a orar, Señor, por favor, envía a alguien a mi camino con el que pueda compartir esto. someone with whom I can share the truth and the love of Christ. Alguien con el cual pueda compartir la verdad y el amor de Cristo. All right, and then finally, my last point, Y ahora, este es mi último punto. the results of reconciliation. ¿Cuáles son los resultados de la reconciliación? I don't know if you've ever sat down or sat with someone whose days are coming to an end, No sé si alguna vez te has sentado con alguien el cual está a punto de morir, coming to the end of their story. llegando a la última parte de su historia en esta tierra, It's the final scenes of their life. las escenas finales de su vida. What will the next scenes hold? ¿Y qué es lo que las otras escenas, las siguientes escenas van a mostrar? What's on the other side of that door? ¿Qué es lo que hay después de esa puerta, más allá de esa puerta? Some of you know my 94-year-old mother passed away this past December. Algunos de ustedes saben de que mi madre de 94 años murió el anterior diciembre. We had the privilege of being with her in those last days. Y tuvimos el privilegio de estar con ella esos últimos días. Her mind was still quite sharp, Su mente estaba todavía bastante despierta and she had a strong faith in the Lord Jesus. y tenía una fuerte fe en el Señor Jesucristo. We were able to read scripture together, Pudimos leer la escritura juntos, sing and pray together, cantar y orar juntos, just reminding one another of what Jesus has done recordándonos los unos a los otros lo que Cristo hizo and of what awaited her on the other side. y qué es lo que le esperaba a ella en al otro lado. For her, there was not a hint of fear. Para ella no hubo ni un poquito de miedo. She was eager to meet her Savior. Ella estaba ansiosa de encontrarse con su Salvador. She knew she had peace with God. Ella sabía de que había paz con She Dios, had been reconciled to her heavenly de que había sido reconciliada con su Padre Celestial. and she knew it. Ella lo sabía. She was bound for glory. Ella estaba esperando la gloria She passed peacefully in her sleep. y murió en paz mientras dormía. What a difference that reconciliation makes. Qué gran diferencia hace esa reconciliación. Now think with me Ahora piensen conmigo about the last chapter of your life story.
acerca del último capítulo de la historia de tu vida, the final scenes of your film. las últimas escenas de tu película. Not one of us knows when that final chapter will begin. Ninguno de nosotros sabe cuándo ese último capítulo vaya a comenzar. You pass into eternity. Cuando pases a la eternidad, What awaits you there? ¿qué es lo que te espera ahí? If you have received and believed that message of reconciliation, Si tú has recibido y has creído en ese mensaje de reconciliación, it'll be like for my mother, a day of overflowing joy. será como para mi madre un día de exuberante gozo, Because you have peace with God. porque estás en paz con Dios. You'll see your Savior face to face. Tú verás a tu Salvador cara a cara And you'll fully experience the never-ending depths of His love for you. y experimentarás el amor eterno por ti. This is why we bring the message of reconciliation to our friends, to our family. Este es el por qué nosotros traemos este mensaje de la reconciliación a nuestros amigos, a nuestra familia, And even to our enemies. incluso a nuestros enemigos. God was in Christ, reconciling the world to Himself. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. And the message says, we implore you, be reconciled to God. Y el mensaje es, te rogamos que te reconcilies con Dios. People from every tribe, every tongue, every nation, Gente de toda tribu, lengua y nación, come and be reconciled. vengan y sean reconciliados con Dios. So, my fellow ambassadors, Así que mis queridos embajadores, as we leave tonight, mientras nos vamos esta noche, let's be faithful as ambassadors for our King. seamos fieles como embajadores de nuestro Rey, Remember who you are. recordando quiénes somos You carry a priceless message. y que tenemos en nosotros un valioso mensaje To any who will listen, para cualquiera que quiera escucharlo. come, Vengan, be reconciled to God. reconcíliense con Dios. Arms are wide open. Sus brazos están completamente abiertos para darnos la bienvenida. Amén.